y te voy a hablar de victorias parciales y de victorias totales. En el transcurso del mensaje yo espero que me tengan paciencia, porque no quiero dejarlo entrecortado, para que ustedes podamos recibir esta palabra. Y hoy entendí que saldremos de este momento difícil y de aquí en adelante su presencia traerá sobre nuestra vida victorias totales. Hemos visto victorias, pero nos hemos preguntado a veces, pero ¿por qué no me la disfruto? ¿Sí? Yo venía viendo cosas y estaba feliz, y cuando este incidente comenzamos a mirar, pero no pensé que tuviera este impacto. Amén. Quiero empezar, tenía una cita bíblica, quiero que usted la lea en su casa, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. No, yo creo que la leamos. Primera de Samuel, capítulo 17, entre los versículos 19 al 37. Primera de Samuel, capítulo 17, entre los versículos 19 al 37. Dice la palabra de Dios así. Lo pueden seguir ahí en su Biblia, e intentar leerlo así. Y Saúl y ellos, y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salía de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel, y al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y exhibirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para provocar a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que venciere. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has venido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto un mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y dijo Saúl a David, 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí,
yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Si usted quedó enamorado de esta lectura, síganla en su casa. Amén. Ese es el texto en el que quiero no tomar el texto central, sino el cuadro grande de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios hace y de lo que Dios hará. Amén. Entonces yo encuentro algo, iglesia, para empezar. Si nosotros como iglesia queremos ser bendecidos, queremos ser prosperados, si nosotros queremos tener batallas y en esas batallas tener siempre victoria, debemos saber que Dios lo va a hacer por causa de su presencia en este lugar. Amén. Es su presencia en este lugar. Y aquí sí tomo el texto central del sermón. Por eso te invito a que vayas al Salmo 27, capítulo 27, versículo 4. Dice David: una cosa he demandado a Jehová, esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. La traducción del lenguaje actual dice: Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Ese es el deseo de un hombre apasionado por Dios. Es el deseo de un corazón que puede llegar a conquistar a Dios y a testificar Dios mismo de un corazón conforme a su corazón. Amén. Yo no sé si usted allí puede tener más en cuenta la palabra contemplar. Aquí quiero recordarles algo, y es que David fue el rey más grande que tuvo Israel. Y fue el más grande porque tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Esta es la razón por la que cuando tú lees el libro de las Crónicas y cuando tú lees el libro de los Reyes, usted va a encontrar que David se vuelve referencia. Y a todos los reyes, a la mayoría de los reyes de Israel, se le comparaba con David. Se le comparaba de las siguientes maneras, ¿sí? Este era como David su padre, o este anduvo en los caminos de David su padre. O también otros dicen David, otros dicen este no hizo como David su padre. ¿Qué veo en David? En que David se convirtió en el modelo de rey y en el modelo de reinado que Dios quería para Israel. Un rey y un reinado que a él le dé toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y estoy en medio de un pueblo de reyes y sacerdotes que Dios levanta en este tiempo para que Jesucristo, el sumo sacerdote, reciba desde la tierra de los reyes y sacerdotes toda gloria, toda honra y toda alabanza. Amén. Y esos son ustedes y ese soy yo, que le damos en este lugar la honra a nuestro Dios. Pero esto que dije últimamente parece bonito. Tú lo lees y tú lo ves allí, parece bonito. Pero el comienzo del reinado de David no fue fácil. El comienzo del reinado de David fue difícil. Mire que Dios envió a Samuel a Isaí para que de su familia ungiera a uno de sus hijos como rey. Y me sorprendía y veía algo interesante cuando Samuel hace una cena, hace una fiesta, hace una reunión y a esa reunión invita a todos los hijos de Isaí. Isaí se pone de pie y comienza a presentar al primero, al mayor. Yo me lo imagino un hombre atlético, con porte de guerrero y claro, a los ojos un posible rey. Pero vemos que Dios no lo escogió.
Como no lo escogió, entonces ahí presentó al resto de sus hijos, pero ninguno de ellos Dios lo escogió. Pero me llama la atención, al único que no invitaron a la fiesta, al único que no invitaron a la cena, al único que no invitaron a la reunión, era David. Y Dios escogió al que no ha sido invitado, porque ya Dios había visto el corazón de David. Y creo que Dios ha puesto los ojos sobre la tierra y ha puesto los ojos sobre Popayán. Y voy a decirte, Dios está buscando en esta ciudad hombres y mujeres con corazones conforme al corazón de David. Y mi oración ha sido: Señor, danos un corazón que te cautive. Danos un corazón que te haga acercarte a nosotros. Danos un corazón en el que podamos nosotros decir, que tú puedas decir, este deseché, a este desecharon, pero que cuando pase por este lugar, encuentre en esta casa hombres que conquistan el corazón de Dios y Él los pueda escoger para una gran labor, una gran tarea. Ahora, eso no lo dice la Biblia, pero yo cuando leo este pasaje y leo el anterior y el posterior, yo encuentro allí algo que me llamó la atención, y es que entre líneas yo descubría que para Isaí David no era de gran valor, como que lo menospreciaba. De pronto era el menor, era el más chico de todos, y miraba a sus otros hijos fuertes, guerreros, ¿cierto? Y este padre no tenía el mismo concepto de David respecto a sus hermanos. Allí yo creo que se alcanza a percibir un sentimiento de menosprecio por David. Ahora, los hermanos tenían razón, dicen algunos escritores, algunos estudiosos de la Biblia, que al parecer David no era hijo de la misma mamá, ¿sí? Entonces por eso los hermanos ahorita lo miramos. Entonces, cuando usted mira algo, también es que después de que David fue ungido como rey, pero sin desarrollar su papel como rey, fue a la batalla, ¿cierto? Fue a la guerra contra los filisteos, fue a llevarle alimento a sus hermanos, porque su padre quería saber cómo estaban. Pero usted se da cuenta que al leer mirábamos que su hermano mayor, cuando se dio cuenta que él estaba allí, se acercó a su hermano y lo reprendió, lo regañó. Dice la lectura que se dice que airado. Y allí en ese momento yo puedo también mirar que ese regaño deja ver esa señal de menosprecio hacia David. ¿Qué haces aquí? ¿Has venido a ver los asuntos de la guerra? ¿Dejaste las ovejas de tu padre tiradas en el desierto? Y yo veo que este no es un reclamo acorde con la situación, sino conforme al sentimiento que había en el corazón de ellos. Unos corazones que sentían desagrado por David. Ahora, miren lo interesante. Te dije que te iba a hablar de batallas incompletas y de batallas totales, de batallas parciales. Y usted mirando aquí va a encontrar esto de David. Ahora, cuando David vence a Goliat, viene de parte del rey algo interesante, una decisión para destruir a David. Lo que quiero que nosotros veamos esta mañana es que David vivió muchas victorias que fueron parciales, no fueron victorias completas. Por eso te dije que el inicio de él no fue fácil. Así eran sus batallas. No sé si alguno de nosotros haya tenido esa sensación de que la victoria, la conquista no fue completa, ¿sí? Y por eso te dije, me sentí confrontado cuando yo estaba viendo algo por lo que venía orando, y yo decía, esto es un triunfo, esto es una victoria, y una semana después me sucede esto, y llevamos 3 semanas, y yo miraba eso, dimos un paso, se vio una victoria, y no alcanzamos a disfrutar cuando viene algo e interrumpe eso. Por eso yo me hacía la pregunta, y te digo, no sé cuántos de nosotros hayamos tenido la sensación de que la victoria, la conquista, no ha sido completa. Charlaba, saqué un tiempito con dificultad. Y David, mire que David aquí sintió algo impresionante. David sintió y vivió el menosprecio de su padre. David sintió y vivió el menosprecio de sus hermanos. Y ahora que había vencido a Goliat, estaba experimentando que no era valorado. Por el contrario, ¿qué hizo Saúl?
Yo creo que si este hombre venció el gigante, tendrá que haberse gozado todo eso, ¿verdad? Pero detrás de esa victoria vino el momento que el rey Saúl lo persiguió. Victorias a medio. Como que venzo, pero que no puedo disfrutar por completo la bendición. Y esto que me ha pasado a mí, de seguro te está pasando a ti. Pero Dios quiere revelarnos el secreto. Te dije hace un momento, yo creo que hoy con lo que estamos viendo va a haber un corte especial de parte de Dios, porque vamos a pasar a un nuevo nivel. Amén. Amén. Y creo que ese es el mensaje para el cumpleaños de la iglesia. Pasamos a un nuevo nivel. Viene un nuevo nivel para la iglesia. Amén. Pero ese nuevo nivel viene después de todo esto. Amén. Entonces estamos en el proceso, pero Dios nos va a llevar a un nuevo nivel donde tendremos victorias totales. Amén. Entonces yo te digo esto entonces. No sé si usted ha vivido eso, pero iglesia, ese fue el inicio de David. Y si fue el inicio de David, seguramente es el proceso nuestro también. ¿Sí? Pero lo maravilloso del texto que leíamos en el libro de Salmos, de los Salmos, ¿sí? Es que yo creo que describe a David de una forma muy especial, pero muy especial. Ahí hay una imagen que tú puedes formar, una imagen que tú puedes ver, y es que a pesar de todo lo vivido, de todas las victorias sin disfrutar que tuvo David, siempre David amó a Dios. ¿Sí? Y esta mañana cuando salía a las 5:15 de la clínica, cuando orábamos, yo le decía a Dios eso: Señor, tú conoces nuestro corazón, y especialmente el mío, y tú conoces que mis emociones afectan, tú conoces que en mí hay tristeza, pero yo también tú me conoces, que si te digo que te amo es porque te amo. Y aquí está David, con todo lo que vivió, pero dejando ver que por encima de todas esas cosas amaba a Dios, que lo deseaba con todo su corazón. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Y aquí viene a mi mente y me detuve un momento en la palabra contemplar. Porque eso es lo que David hace. Quiere estar en un lugar para contemplar. Entonces me puse a mirar, ¿qué es contemplar? Contemplar es observar con atención. Contemplar es observar algo con interés. Y contemplar es algo que tú lo puedes mirar en la realidad. Y concluí entonces diciendo que contemplar es la observación atenta y detenida de una realidad. Y Jesucristo para mí es real. Y el Espíritu Santo para mí es real. Y el reino de los cielos para mí es real. Y por encima de lo que estemos pasando, hay un lugar real de Dios para mi vida. Y en ese es mi deseo, contemplarlo ahora. Y hablábamos con mi esposa y decía, tú predicaste, y tú decías, varias veces he visto como 3 veces el mensaje de ella, y él repetía algo muchas veces, ¿cierto? Que decía Job. ¿Qué decía Job? ¿En mi qué? ¿He de ver a qué? Al Dios vivo. Amén. Entonces orábamos y decíamos, después de esto, después de lo que estamos viendo, después de lo que el especialista nos habló, después de esto, en esta tu vida y en este hombro, vamos a ver la gloria de Dios. Porque eso es lo que Dios está buscando. Contemplemos, contemplando. No es, créanme que a veces me hacía la parte de que ella no me viera, porque en ese dolor, y ella diciendo, cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Y mientras ella se dormía, yo aprovechaba para dejar correr unas lágrimas, pero cuando sentía que se movía, cambiaba de posición, y yo decía, Señor, si ella te está hablando, estas lágrimas que es de ver esa condición en lo que está, te está diciendo que te ama y que tú eres grande. Y yo necesito de esa fe para poner mis manos y decir, Señor, este hueso se funde, estas cosas que se han roto dentro de la cabeza, de este húmero, van a volver a tener fluidez de vida para que no suceda algo de lo que los médicos están diciendo. Hermanos, ustedes miren, así que en medio de todas sus victorias, David vivió unas victorias que no eran plenas.
Pero usted mira algo. A pesar de esas victorias que no dan plenas, usted puede ver un corazón apasionado por Dios. Aquí quiero que tú sepas algo. Muchos de los salmos, los escribió David antes de ser rey. Y los escribió en el desierto, los escribió en la cueva de Adulán y los escribió en momentos difíciles. Pero detrás de cada momento, de cada desierto, detrás de los momentos difíciles y detrás de la cueva de Adulán, él sabía y él amaba a ese Dios de una forma maravillosa. Y Dios quiere que eso lo hagamos hoy nosotros. ¿Estás pasando momentos difíciles en tu salud, en tu economía, en tu esposa, con tus hijos? Son los desiertos, son las cuevas de Adulán, son los momentos difíciles. Pero Dios quiere que aprendamos que en los desiertos, cuevas de Adulán, en los momentos difíciles, usted de su boca y de mi boca salga una palabra que le diga al Dios de la vida que lo amamos, que lo amamos con todo nuestro corazón. Amén. Allá te quiere llevar el Señor de esa manera especial. Aunque no tengas victorias plenas, dile al Señor que lo amas. Ahora, cuando ya David es oficialmente rey, usted vuelve a ver la característica más destacada de David: su pasión por Dios. Ahora sí vaya descubriendo por qué muchas veces, Dios dijo eso de... Sí, aquí vamos en un proceso de descubrir qué tenemos que tener para conquistar el corazón de Dios. Ahora, recuerde que no es lo que tú haces, es lo que tú eres. Porque Dios no ve lo que haces. Claro que Él lo ve. Pero antes de ver lo que haces, Él ve quién eres. Amén. ¿Quién eres? Entonces ya pasó eso. Su pasión por Dios. Esa pasión lo llevó a hacer un trabajo. Y fue trasladar el arca de Dios que estaba en Silo y traerla a su ciudad. El traer el arca no fue un momento, un objeto de religión. Para ellos y para David, el arca representaba la presencia de Dios. Representaba tener la presencia de Dios entre ellos. Representaba la gloria de Dios en su ciudad. Te dije el título del mensaje: la presencia de Dios, su presencia, fuente de poder. ¿Por qué David quería el arca en su ciudad? ¿Por qué David quería el arca en su casa, en su nación? Porque él sabía que había en el arca. Y usted debe saber qué es la presencia de Dios. Y que hoy usted es el lugar donde esa presencia maravillosa de Dios habita. Amén. Entonces, su pasión, su anhelo por la presencia de Dios fue la razón por la cual David trajo el arca desde Silo a su ciudad. David quería tener la gloria de Dios en su casa. Yo quiero tener la gloria de Dios en mi casa. Yo no sé si tú quieras, pero sería un anhelo bonito que tú anhelaras tener la gloria de Dios en tu casa. Amén. ¿Por qué? Porque David quería que esa gloria estuviera donde él estaba. Dijo lo que Jesús hizo cuando se fue y envió el Espíritu Santo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si el Espíritu Santo, si usted está aquí, el Espíritu Santo está aquí. Usted es más privilegiado que David. David tuvo que traerla, David tuvo que correr riesgos, pero tú solamente por fe abres tu corazón y Él viene, y esa presencia que David quería tener cerca, tú la puedes tener en tu corazón. Amén. Tú la puedes tener en tu vida. ¿Sí? Pero mire lo que le pasó a David. En el primer intento de traer el arca, sucedió algo inesperado. Muere su amigo Usa. Era bien amigo de David. Era hijo de un sacerdote. Conocía las claras órdenes divinas con relación a lo sagrado. Él las conocía. Y algo interesante es que yo miraba que este hombre hacía parte de los levitas. Su familia era la familia de Coat, y hacían parte de los levitas. Los levitas podían transportar el arca, era su deber, pero no podían tocarla. ¿Amén? El arca era un cajón con 4 argollas, por lo que pasaban 2 varas y la llevaban así como llevan las imágenes, ¿sí? en un anda, se llama, ¿no? Eso
Así la llevaban. No podían tocarla. ¿Qué hizo Usa? Porque había algo que sucedía. Al hacerlo, quedaban bajo pena de muerte. Ahora, Usa lo sabía. Era hijo de un sacerdote. Ya lo vamos a mirar, porque yo estoy llevándote a esto, porque cada palabra que estamos llevando aquí te va a llevar a que usted tenga algo en su corazón. Amén. Usted es un sacerdote. Amén. Usted es un sacerdote. Somos nación santa. Somos real sacerdocio. La presencia de Dios está en tu vida. Y debemos cuidarla. Y no debemos permitir que nadie más la toque. Amén. Tú eres el lugar especial para Él. Entonces, esta tragedia, en este primer intento, llenó el corazón de David de temor. Y no quiso continuar con el traslado, sino que la dejó en la casa de Obed-Edom. Escúcheme por favor. Obed-Edom no fue el vecino que pasó y se encontró ahí, tírenla y déjenla ahí. No. Ponme cuidado, por favor. Ahora, todos conocemos el resto de la historia. ¿Sí? La hemos leído y muchas veces la hemos hablado de ella en este lugar. Lo que pasó con Obed-Edom en la casa de Obed-Edom se convirtió en una noticia trascendental. Dios lo había bendecido y la causa de la bendición era la presencia de Dios, el arca de Dios, era la presencia de Dios. Obed-Edom hacía parte de los levitas, parte del sacerdocio. Y estoy delante de gente que te dije que son real sacerdocio. Su bendición, hermanos, su bendición. Ya te lo vamos a mirar por qué Obed-Edom fue bendecido. La presencia de Dios es la que bendice. La presencia de Dios es la fuente de poder. La presencia de Dios es la fuente de toda esta unción que todos nosotros estamos buscando. Mire, Obed-Edom era levita, era músico. Sí, tremendo, a mí me llamó la atención. Sí, como levita servía en las diferentes áreas del templo. Era el portero de la casa de Dios, era un servidor de Dios. Cuando el arca fue dejada, no fue dejada en cualquier lugar, no fue dejada en un extraño, no fue dejada en ninguna otra persona de las 10 tribus restantes, de las 11 tribus restantes, fue dejada en un lugar adecuado. Y tú estás aquí y vengo a decirte, tú eres el lugar adecuado para que la presencia de Dios repose en tu vida. Amén, tú lo eres. Yo miraba esto. Ahora, la historia bíblica de Obed-Edom destaca algo. Y ese que yo creo que destaca es que servir a Dios con reverencia y temor trae bendición. Amén. No es el ministerio que tienes, no es el don que tengas, es lo que significa eso para nuestra vida. Servir a Dios con temor y reverencia trae bendición. Amén, amén. Servidores, grupo de alabanza, predicadores de este lugar, los que servimos de una u otra manera y los que no servimos aparentemente, porque todos tenemos un servicio para hacer para Dios. Nosotros, si hacemos las cosas con temor de Dios y lo hacemos las cosas con reverencia, vamos a ser bendecidos. Si tú estás aquí como Usa, que era parte de los levitas, descendientes de sacerdotes, que conocían las normas de Dios acerca de lo sagrado, pero no estaba caminando de la forma correcta e hizo cosas que no debía hacer, hermanos, usted vio que Dios lo culminó de una vez. Tú tienes que ser responsable de lo que Dios ha colocado en tu vida. Tú eres portador de la gloria de Dios en la tierra. Y si la tierra quiere conocer a un Dios vivo, no lo va a conocer viendo en otro lugar, lo va a conocer viéndote a ti. Tú tienes una tremenda responsabilidad de vivir bajo los principios de Dios, de vivir bajo lo que a Dios le agrada. Y si nos salimos de allí, hermanos, corremos peligro.
corremos peligro. Y yo estaba viendo que Dios quiere darnos victorias totales. Pero también estaba viendo que yo necesitaba entender qué necesito tener en mi vida y en mi casa para que el ángel de Jehová repose, no únicamente porque lo leo o porque lo dicen en el culto, sino que yo lo pueda experimentar, que Él pueda caminar conmigo. Mire, ¿qué más que pasó con este hombre de Obed-edom? Su hogar se convirtió en un lugar de paz y de abundancia, donde está la presencia de Dios. Y yo te hablo a ti como persona, y te hablo a ti como parte de una familia. Yo miraba que el hogar de Obed-edom se convirtió en un lugar de paz y de abundancia. Y nosotros debemos llegar a ese nivel. ¿Qué más? Sus hijos y sus nietos eran robustos y fuertes. Había bendición para la familia. ¿Sí? Había sido bendecido en todo. Su familia, su casa, su economía, su sueño. Mira lo que Dios bendice cuando la presencia de Dios está en un lugar. Y si la presencia de Dios está en ti y en mí, algo tiene que pasar. Tiene que haber un lugar, un hogar donde haya paz y donde haya abundancia. Unos hijos y unos nietos, aquí dice robustos, yo veo que tiene que ver con gente que le sirve a Dios. Amén. Que le sirve a Dios. También habla de la familia. Hermanos, la familia, tu casa, tu economía, tu sueño. Si nosotros cuidamos la presencia de Dios, vamos a ser bendecidos en todas nuestras áreas. Mire, Obed-edom fue hecho de renombre. Dios lo engrandeció solo en 3 meses. ¿Y saben algo interesante? En la vida de Obed-edom, de ahí en adelante, Dios le dio victorias plenas por el resto de su vida. Gloria a Dios. Y ese Obed-edom podremos ser usted y yo en este tiempo. Y Dios quiere hacer de esos Obed-edom todo esto que hizo en la antigüedad, porque Él quiere que la gente lo conozca como el Dios de la vida. ¿Sabes? Yo creo que cuando David se enteró de la forma tan grande en que Dios había bendecido la casa de Obed-edom, decide traerla a su casa, a su ciudad. No te voy a hablar de cómo lo hizo, no. Decidió traerla y la trajo, lo hizo. Y apenas hizo eso, algo sucedió en la vida de David. La historia de David cambió. Cuando la presencia de Dios llega a nuestra vida, la historia de nuestra vida cambia. Nuestra vida no puede ser igual que antes. Ya miramos que David siempre tuvo victorias parciales, victorias incompletas. Pero ahora usted va a ver que con la presencia de Dios, la vida de David cambió. Su historia cambió. La atmósfera que lo rodeaba cambió. En esa atmósfera que lo rodeaba, ahora Dios le hablaba. En esa atmósfera en la que vivía ahora, él comenzó a mirar que Dios le dio palabra profética. Y le dio palabra profética y le dijo: te voy a bendecir junto a tu descendencia. Y yo vengo a decirte, viene un tiempo de cambio, viene un tiempo de un nuevo nivel de bendición. Y vengo a decirle a la iglesia en esta mañana que Dios va a cambiar nuestra atmósfera. Y de esa atmósfera va a haber una palabra de bendición para tu vida y para tu casa. Es allí donde sale eso. Iglesia, Dios ha diseñado un tiempo que será un tiempo de bendición para nosotros, para nuestras generaciones. Y el diseño que Dios tiene para este tiempo es derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. Pastor, pero ya lo sé. Exacto, ya lo sabemos, porque no es de hoy. Hace muchos años Dios lo prometió. 400 años después viene el nacimiento de Jesús. Cuando Jesús, antes de irse, vino y se cumplió la promesa, derramamiento del Espíritu Santo. Y allí comenzó la iglesia. Y ese es el diseño de Dios. Y vengo a decirte, el diseño de Dios no ha cambiado. Dios está buscando hoy una generación que le crea, una generación que se rinda, para que ese diseño se derrame sobre tu vida y se derrame sobre la mía. Derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Ahora,
Si usted llega a ser cuidadoso con el estudio de la vida de David, usted va a notar algo. Que después de que él trajo el arca, Dios hace un pacto con David. Dios hace un pacto con David. Y le promete su bendición. Y también usted mira que él estaba en un tiempo de guerra. Y Dios comienza a darle victorias. Y de allí en adelante era victoria tras victoria. Primero tenía victorias, ¿qué? Parciales. Pero ahora Dios se encuentra con él. Lo lleva a su casa, lo lleva a su ciudad. Y Dios comienza a hablarle. La atmósfera cambia, lo hace alguien diferente. Y ahora, fuera que lo bendice, le dice, te voy a dar victorias. Ya no era la victoria que él conseguía. ¿Te acuerdas que él fue el que peleó? Aunque él decía, así como vencía al oso y al león, también vencería a este. Pero ¿quién lo decía? Él lo decía. Y él confiaba en que Dios lo iba a hacer. Ahora tenía otra posición. Ahora Dios estaba con él. Ahora Dios fue el que le dijo, te voy a bendecir. Dios no le dijo, te voy a dar fuerza para que mates a Goliat. Dios no le dijo, te doy fuerza para que mates al oso y al león. David decía, Dios está conmigo. Pero ahora Dios le habla. Ahora Dios le da palabra profética. Y ahora Dios le dice, te bendeciré. Ahora Dios le dice, te voy a dar victorias. Y comenzó David a caminar. ¿Y comenzó a qué? A tener victoria tras victoria. Y mire lo que dice, lo que le quiero decir. Todos los que oprimían a David, todos los que oprimían al pueblo de Israel, Dios los sometió a servidumbre en manos de David. Comenzó a tener victorias, a ver victorias completas. Y yo le decía, Señor, yo las quiero ver. Yo las quiero ver en mi vida. Yo las quiero ver en este ministerio que me has puesto. Y yo lo quiero ver en huellas de restauración. ¿Hemos visto victorias hasta ahora? Pero yo converso con muchos de ustedes y me dicen, uy, pastor, mire tal cosa, mire lo otro, mire cómo está, mire por qué. Victorias hasta ahora. Pero Dios nos va a meter en un nivel de victorias totales. Amén. De victorias completas. Y David dice en el Salmo 66:3, la segunda parte del versículo dice, por la grandeza de tu poder, no del poder de David, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Tus enemigos. Iglesia, yo miraba algo, yo miraba a mi esposa y yo decía, Señor, aquí hay un enemigo, pero tú me estás diciendo que me vas a llevar a un nuevo nivel, en el que los enemigos se someterán a nosotros por tu poder. Y yo declaro que en tu poder hay restauración, hay sanidad, yo no sé si tú lo crees, no sé qué estés viviendo en tu casa, en tu vida, en tu familia, pero vengo a decirte, Dios va a pelear por ti, Dios va a someter tus enemigos, Dios va a someter tu enfermedad, Dios va a someter tu conflicto, Dios va a someter tu economía destruida, Dios va a someter todo eso y te levantará para que puedas ver la gloria de Dios. Amén. Tus enemigos serán esparcidos. En este pasaje del capítulo 66 de los Salmos, en este versículo, usted encuentra algo que resalta la supremacía y la absoluta autoridad de Dios sobre aquellos que se oponen a Él y a su pueblo. Escúchenme, la supremacía y autoridad absoluta de Dios sobre aquellos que se oponen a Él y a su pueblo. Y yo decía, Señor, ¿qué se opone a nosotros? La economía, los problemas, las enfermedades. Pero el Señor dice en su palabra, se someterán. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios va a actuar de una manera tremenda con nosotros. No solamente lo que vaya contra Dios, sino contra su pueblo. Amén. Nosotros. Y mire, así que sucedió algo con David. Todos los que lo oprimían, Dios los sometió bajo su mano. Y los asirios, los amonitas, los edomitas, los filisteos, los amalecitas, los de Zoa, todos se sometieron a David, porque Dios estaba con David. Hermanos, todas las cosas que han venido en contra de tu vida se van a someter a ti por causa de la presencia de Dios en este lugar, pero por causa de un pacto que vamos a hacer al final, que es cuidar la presencia de Dios, no en la atmósfera nuestra, sino en tu vida. Amén. Hoy tú te vas a este lugar retado. Usted tiene que cuidar la presencia de Dios en su vida. Yo tengo que cuidar la presencia de Dios en mi vida. Y si todos cuidamos la presencia de Dios en nuestras vidas, esta iglesia cuidará la presencia de Dios en este lugar. Y lo que tú viste hoy, lo que vas a seguir viendo, tú lo vas a amar. Y como cosa que amamos, ¿la vamos a qué? La vamos a cuidar. Aleluya. Dice la Escritura acerca de las victorias de David, en las cuales extendió su dominio, segunda de Samuel, capítulo 8.
Pero quiero, usted lo lee en su casa y del principio quiero hacer énfasis en los versículos 13 y 14. Segunda de Samuel, te voy a leer 13 y 14. Así ganó David fama. Escuchen, me paro un momentico aquí. La fama no es mala. Amén. La fama no es mala. ¿Qué ganó David? Dice, ¿y cómo ganó David fama? Cuando Dios peleaba por él. Este lugar, el versículo con el que sellamos el mensaje, yo creo que usted lo guarda en su corazón. No hablar todavía, cuando vamos a finalizar te lo doy, porque ahí está el secreto de lo que Dios quiere hacer en este lugar. De otros lugares vendrán hasta aquí por causa del Dios de este lugar que nos ha honrado. Y cuando Dios honra, nos da fama. Por ahí la Iglesia dice, mejor es la buena fama. ¿Sí? No la deseche. Alguna vez nos enseñaron que la fama era mala, que el peor enemigo para los cristianos eran las 3 Fs, ¿cierto? Faldas, fama, y bueno, no me acuerdo la otra. ¿Quién? ¿Alguien recuerda? Fe la necesitamos nosotros, sí. Pero los enemigos son las faldas, la fama. Ay, eso pues se me olvidó. Usted sabe por no caigan. Escuchen todo lo que dice Segunda de Samuel 8, versículos 13 y 14. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la sal y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Ahora tenía victorias totales. ¿Pero por qué? Porque ahora tenía la presencia de Dios en su ciudad. Usted va a tener victorias totales cuando la presencia de Dios gobierne su vida. Yo voy a tener victorias totales cuando la presencia de Dios gobierne mi vida. Y aquí tenemos que comenzar a pensar cosas nosotros. Entonces, mire, de victorias parciales, de victorias incompletas en un inicio, a victorias totales, conquistadas por el Dios que él anheló. Entonces, no fue David que conquistó las victorias. ¿Quién fue? El Dios que él amaba. Si tú amas a Dios, si tú lo anhelas con todo tu corazón, si te apasionas por él, hermanos, pasaremos de victorias parciales a ver las victorias totales a nuestro favor. Amén. Entonces, si quieres tener victorias totales, lo primero que quiero decirles es esto. Este tiempo no es cualquier tiempo. Y tómelo en los sentidos que usted quiera. Que pasas con nosotros hoy en este lugar, o el tiempo en el que estamos entrando a nivel espiritual. Este tiempo no es cualquier tiempo. Este tiempo es de las más grandes bendiciones de Dios para usted. Este no es cualquier tiempo. Este es el tiempo de las mayores bendiciones de Dios para su vida. Y hoy no solo están recibiendo una clave para un avivamiento. Hoy están recibiendo la clave para alcanzar la victoria total. Amén. La clave del avivamiento, claro que la estamos viendo, pero aquí hay una clave que te va a llevar a que alcances victorias totales. Victorias totales, bendiciones totales. No como que sí, pero al final no puedo disfrutar. Créanme que estoy viviendo eso. Créanme que esta palabra es para mí. Y cuando la preparé, como estuve 2 fines de semana ¿cierto? Que un pastor y después no estuve, después estuvo el pastor, tuve tiempo. Y había preparado esta palabra. Y yo le había puesto fecha. ¿Sí? Que era para este domingo. Pero jamás pensé que Dios me iba a decir algo diferente a lo que yo creía. Y qué bueno que Dios nos conoce. Amén. Entonces hoy estoy entendiendo de que sí, hasta hoy estás viendo victorias parciales. Pero Dios, si amamos su presencia y la cuidamos en este lugar y en nuestra vida, Dios a partir de hoy nos va a llevar a victorias totales. ¿Las quieres?
Entonces guarda este secreto. No solamente una clave para el avivamiento, sino una clave para que tengamos victorias totales y bendiciones totales. Porque creo que es triste a veces cuando uno dice, recibe algo y como que no lo disfruta, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, y entonces ¿para qué lo recibí? ¿Para qué esto si no lo estoy disfrutando? Y vamos para allá, porque Dios nos quiere llevar a eso. Guarda esto en tu corazón entonces. La presencia de Dios es la que te da victoria total. ¿Qué te da victoria total? La presencia de Dios. Y cuando hablo de la presencia de Dios, hablo del Señor Jesucristo, hablo del Espíritu Santo, hablo de todo el amor del Padre, hablo de todo lo que tiene que ver Dios. Y eso es lo que está aquí escrito. La presencia de Dios es la que te da victoria total. No yo. No tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni el más ungido de este lugar, ninguno de nosotros. Mire lo que dice Isaías 55, 3 y 5. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel, que te ha ungido. Amén. ¿No se alegra? Yo sí me alegro. Gente que no conozco me llamará, gente que no conozco estará con nosotros. No porque yo sea el más grande, porque sea el pastor de este lugar, sino por causa de que Dios nos ha honrado. Y la honra más grande que yo veo que puede tener la iglesia es la presencia de Dios en este lugar. Yo me siento honrado de que en este pequeño vaso de barro que soy yo, la presencia de Dios habite. Eso es lo más grande que me puede pasar. Iglesia, es Dios. Y solo el Espíritu Santo puede hacer de este lugar un lugar de gloria. Escúchenme, solo el Espíritu Santo puede hacer de este lugar un lugar de gloria. Como la gloria que envolvió a Moisés, que después se reflejó en un rostro que brillaba. Te voy a decir algo, así será la nuestra. Seremos diferentes, seremos transformados. Quiero decirles que así como la gloria de Dios envolvió este lugar donde estaba Moisés, va a envolver este lugar. Y cambiará nuestra vida para que tengamos victorias totales. No pretendas, por favor, tener victorias si Dios no está contigo. De algo debes estar seguro, y es que nada humano lo puede hacer. Escúchenme por favor. Saúl buscó los mejores guerreros para la batalla, y aún con los mejores guerreros para la batalla fue derrotado. Pero nosotros debemos saber, nosotros tenemos que saber que hay uno que lo puede hacer. Y ese es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Si Él va con nosotros, hermanos, tendremos victorias totales. Pero recuerde que Él es santo y está buscando un lugar santo donde habitar. Amén. Amén. Dios no busca un vaso medio vacío, medio lleno. Dios quiere, como dice el apóstol Pablo, dice, ser llenos del Espíritu Santo. Como dice David, que mi copa esté rebosando. Dios quiere llenarnos de esa manera para que tengamos victorias totales. Iglesia, la bendición que Dios ha empezado a derramar sobre nosotros no va a ser por ninguna de las cosas que nosotros humanamente podamos hacer. Amén. Sino porque la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Señor en medio nuestro, Él lo va a hacer. Y lo que pasa en este lugar no es porque hagamos ahora el tiempo de oración en la parte alta o acá. No es porque vamos a hacer un tiempo de guerra y Dios se va a manifestar. No, lo va a hacer Él. Tú oras y Él hace. Tú oras y Él pelea. Tú oras y Él hace milagros. Tú declaras y Él hace las cosas maravillosas. Y Dios quiere llevarnos a este nivel. Iglesia, Dios nos ha entregado un manto. Dios nos ha entregado un vestido. Dios nos ha entregado un traje. Te digo esto, pero usted y yo sabemos que es una persona. Es la persona del Espíritu Santo, quien es Dios. Y dice, habitaré en medio de ustedes. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Iglesia, es un nuevo vestido, es un nuevo traje, es un nuevo manto que Dios está colocando sobre este lugar. Iglesia, el poder de Dios es un vestido.
El poder de Dios es un traje, el poder de Dios es un manto. Isaías 52:1 dice, vístete de poder, dice, vístete tu ropa hermosa. Iglesia, nosotros tenemos la oportunidad de vestirnos con lo más preciado de Dios para la iglesia. Usted, hermano, se puede vestir con su gloria, con su poder, porque encontraba algo también, que más que un vestido, más que un traje, más que un manto, también es una promesa de Dios. Él dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Iglesia, eso que está dentro de usted, el Espíritu Santo, voy a decirle algo, me va a sorprender, también está por fuera. Amén, también está por fuera. Es un vestido, algo que cubre su vida de una manera especial. La presencia de Dios es un manto, un vestido, un traje. ¿Para quién? Para toda la iglesia. No es solamente para los que visitan, los que profetizan, los que evangelizan. No es únicamente para los que cantan. Es para toda la iglesia. Yo y usted, hermanos, necesitamos ese nuevo vestido de una manera especial. Amén. Con esto les quiero decir, ratificar, o que lo vuelvan a oír, todo líder, todo ministro y cada creyente debiera abrirle la puerta a la presencia de Dios. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice la palabra de Dios, ¿sí? He aquí, estoy a la puerta y llamo. Y yo coloqué algo diferente. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Y ese manto de gloria estará sobre cada uno de nosotros. Amén. Estará sobre cada uno de nosotros. ¿Saben? Dios se lo dio a Adán y Adán lo perdió por el pecado. Pero Jesús lo recuperó para nosotros. Amén. Jesús lo recuperó para nosotros. Adán, Dios le dio el poder sobre toda la creación. Es impresionante cuando uno mira eso. Le dio su presencia. Dios caminaba con Adán en el jardín del Edén. Impresionante. Adán pecó y perdió todo. Pero Cristo lo recuperó y nos lo dio a nosotros. Eso mismo que Dios le dio a Adán. Es impresionante. Jesús nos lo dio a nosotros. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Popayán. Amén. En Popayán y donde quiera que vaya serán mis testigos y hasta lo último de la tierra, si es posible. Cosas maravillosas. Y aquí estoy en medio de vosotros, dice, y andaré y caminaré en medio de vosotros. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Iglesia, es un vestido, es un traje, es un manto. ¿Y saben qué? Yo no lo quiero perder. Yo no lo quiero perder. Y para este tiempo de avivamiento necesitamos hacer un voto o un pacto. Yo quiero que te pongas un momento de pie. Antes de que te pongas de pie. Cuando yo diga lo que voy a hacer como pacto, usted lo piensa un momento. Y si se pone de pie, el cielo está filmando. Amén. El pacto que yo quiero. Es decir, para este tipo de avivamiento necesitamos hacer un pacto. El pacto es, vamos a cuidar la presencia de Dios entre nosotros. Piénselo un momento. Y si usted es de los que va a hacer el pacto de cuidar la presencia de Dios, entonces se va a poner de pie. Amén. El que piensa que no lo puede hacer, no se ponga de pie. Pero el que crea y está dispuesto a hacer ese pacto, póngase de pie. Y va a levantar las manos y vamos a hacer pacto esta mañana con el Señor. Vamos a hacer pacto esta mañana delante de su presencia. Amén. ¿Quieren hacer ese pacto? Vamos a decirlo. Señor, todos, Señor, vamos a cuidar la presencia de Dios entre nosotros. ¿Cómo es el pacto? Vamos a cuidar la presencia de Dios entre nosotros. ¿Lo quieres ratificar? Díselo. Señor, voy a cuidar tu presencia en este lugar. Aleluya. Dale un aplauso a Jesús. Dale un aplauso a Jesús. Puedes sentar. Déjame 5 minutos más. Déjame 5 minutos más. Puedes tomar asiento.
Iglesia, vamos a disfrutar de muchas victorias porque Él está en medio nuestro. Escúchame. Vamos a disfrutar de muchas victorias porque Él está en medio nuestro. Amén. Él es quien nos va a dar la victoria total. Y yo no la quiero perder. Yo no sé cuántas veces de hoy en adelante usted me vaya a escuchar, pero de verdad, yo no quiero perder. Yo no quiero perder esa presencia de Dios en mi vida y en este lugar. No debemos olvidarnos que Adán, Dios se la dio a Adán. Adán pecó y lo perdió todo. Dios se lo dio a Saúl. Saúl pecó y Saúl lo perdió todo. Dios le dio su presencia. Dios le dio su poder y la perdieron. Y Dios ha dado su presencia y su poder a esta iglesia. Está en usted y el pacto que hizo de cuidar. Iglesia, la presencia de Dios es el regalo más grande que Él pudo habernos dado. Y yo no quiero que la perdamos, ni nosotros, ni las generaciones que vienen detrás de nosotros, que siempre la guardemos. Dios nos dio un vestido y yo no lo quiero perder, ni en esta generación ni en la que viene detrás mío. Iglesia, vamos a ver cosas portentosas, pero todo lo que pase no será por ninguno de nosotros. No va a ser eso, sino por Él. Y si Él está, la victoria es total. Así hoy lloremos, pero la victoria, si Él está, la victoria es total. Entonces, vamos a levantarnos a cuidar su presencia. Y para que eso pase, hermanos, yo oro a Dios y le pedí a Dios que nunca perdamos el anhelo por su presencia. Tú lees el Salmo y te acuerdas de David, pero yo quiero que tú escuches el Salmo y lo hagas tuyo. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor, para contemplar la hermosura de su santidad. El secreto de la victoria para nosotros está en que nos acerquemos a Dios. El secreto de la victoria total para la iglesia está en la comunión que tengamos con el Espíritu Santo. Y es cuanto tú lo anheles. Escúchame, por favor. Es cuanto tú lo anheles lo que te va a llevar a ti a tener comunión con Él. Cuanto tú lo anheles. Una cosa he demandado a Jehová, era un anhelo profundo. Y era tan grande ese anhelo que Él pudo disfrutar de esa comunión con Dios. Cuán grande sea tu anhelo por la presencia de Dios, te va a llevar a tener comunión con Él.